Bueno, gente, pues ya llegamos a la última parte de nuestro video tutorial de piratear Wii sin chip. La última parte correspondiente a los vídeos aquí en el ordenador. Como hemos visto en los anteriores vídeos, hemos instalado el Homebrew Channel con el exploit Wibran. Instalamos BotMe, hicimos la copia de la NAND. Posteriormente instalamos los CIOs de 2X y los CIOs de Hermes. Instalamos preloader y activamos los hacks. Y vimos también el funcionamiento de los loader, de uloader, la carga de juegos WiiWare, la instalación de canales con WAD Manager. Vale, en paralelo os he ido mostrando también aquí en estos vídeos la preparación de la tarjeta SD aquí en el ordenador. Y ahora para terminar os quiero mostrar la preparación. Por ejemplo, os voy a mostrar mi disco duro, cómo lo tengo particionado, la descarga de los juegos, el programa Wii Backup Manager y algunas cuestiones más. Vale, vamos a empezar. Yo tengo un disco duro Western Digital My Passport de 500 GB. La verdad es que los Western Digital funcionan muy bien. Yo los recomiendo. Por ejemplo, mi hermano tiene el Western Digital Elements de 500 GB también. Y bueno, en general van bastante bien. En mi caso, lo tengo particionado en tres partes. Como veis aquí, esta es una. Esta es otra. Y esta es otra. La primera partición, esta que vemos aquí, esta, si yo ahora le doy a abrir desde mi ordenador, veréis que no me va a dejar abrirlo. El disco de la unidad L no tiene formato. ¿Vas a darle formato ahora? No. ¿Por qué me dice que no tiene formato? Vale. El tema de la carga de los backups a través de disco duro USB tenemos dos opciones. Podemos usar el disco duro o el USB en formato NTFS o FAT32, que son formatos que reconoce Windows, o podemos usar un formato que solo reconoce la Wii o a través de un programa gestor aquí en el ordenador, que es el formato WB de Barcelona, F de Francia y S de Salamanca, WBFS, ¿vale? Antes que nada, bueno, pues si queréis, aquí en Western Beta, como siempre, yo tengo un tutorial. Si venís aquí a buscar contenido, escribimos carga backup USB. Le vamos a buscar. Es un tutorial que yo ya hice cuando particioné mi disco duro. A ver, os comento. No es necesario particionar el disco duro. Sin embargo, yo os recomiendo que tengáis... no es necesario hacerlo como en mi caso, que tengo tres particiones. A ver, yo os comento, a ver si me lo explico fácilmente y de manera sencilla que se entienda. Bueno, mirad, aquí tenemos... carga de backups a través de USB. Tutorial por Javi Enigma, ¿vale? Aquí vamos a verlo. A ver, os comento. Los juegos de la Wii los podemos cargar, como he dicho, desde dos tipos de particiones. Bueno, incluso desde FAT32 también. Pero yo os recomiendo que FAT32 la dejéis para otra cuestión. Podemos cargar desde dos tipos de particiones. Una WBFS, ¿vale? O directamente desde una partición NTFS. Mi consejo es que si usáis un disco duro lo particionéis mínimo en dos. Una partición WBFBS o FAT32, otra opción, una partición NTFS y FAT32. ¿Cuál es la diferencia? Pues a ver, al principio cuando se empezó con la carga de los backups desde USB, no se podía cargar desde particiones NTFS, ¿vale? Solo se podía cargar desde particiones WBFS. ¿Qué pasa? Que estas particiones WBFS la van a reconocer todos los loader. Por ejemplo, configurable USB loader, uloader, NeoGamma, WiFlow, USB Loader GX. Con el paso de los tiempos, los loader se actualizaron y también permiten la carga de backups desde partición NTFS. Sin embargo, uloader y NeoGamma, por ejemplo, bueno, NeoGamma creo que en las últimas versiones sí, pero uloader no, por ejemplo. Bueno, el caso es que cuando yo hice este tutorial y particioné mi disco duro, no se podía cargar desde NTFS. Entonces yo lo tengo particionado en tres partes. Una primera partición, vamos aquí, WBFS, que es esta, que como habéis visto no nos deja abrir en el ordenador. ¿Por qué? Porque tendremos que utilizar un programa para abrirlo en el ordenador, ¿vale?
tengo una segunda partición NTFS, que es esta. Que esta sí, por ejemplo, si yo le doy a entrar, esta como veis, pues, a ver, que carguen. Esta nos deja, ¿lo veis? Porque es NTFS. NTFS es un sistema reconocible en Windows. Y entonces, ¿lo veis? Yo lo tengo para, por ejemplo, para juegos Wii, que sería esta carpeta que tengo aquí, con juegos Wii. Pero, ¿lo veis? Lo tengo también para otras cuestiones del ordenador. Lo puedo, pues tengo aquí ebook, tengo programas de ordenador, tengo parches de juegos de la Wii, el de Okami, el de Death Speed, la traducción. En fin, lo podéis usar para ordenador también, ¿vale? Y luego tengo una tercera partición, que esta sí os la aconsejo que siempre la tengáis, ya sea la tercera o sea la segunda. Tengo en mi caso, una tercera partición, que es esta de aquí, que es FAT32, y que yo la uso como partición para el uso de Homebrew Channel. Como ya os dije en el vídeo, podemos cargar aplicaciones en el Homebrew Channel desde la tarjeta SD, como hemos visto durante todo el proceso del pirateo, pero también podemos cargar las aplicaciones a través de un USB, como hemos visto en el vídeo en la Wii, entrando en el Homebrew Channel, pulsando 1 y accediendo al USB. Aquí veis que yo tengo una partición FAT32 donde tengo estas aplicaciones, apps, ¿lo veis? Y aquí tengo pues una gran cantidad de aplicaciones. Por ejemplo, tengo los emuladores. ¿Por qué? Porque tengo los juegos de los emuladores aquí, en la partición FAT32 del disco duro, porque me caben más que en la SD. Y tengo aplicaciones de todo tipo Homebrew, es decir, podemos cargarlas. Los loaders los podéis cargar también desde aquí, y aunque tengáis un canal forwarder instalado, como hemos visto en el vídeo de la Wii, no hay problema porque el canal va a buscar primero la aplicación en la tarjeta SD, y si no la encuentra en la tarjeta SD, pues va a buscar en el disco duro o en el USB. O sea, que eso es un proceso automático que lo va a hacer así siempre. Por ejemplo, tengo las carátulas de los loaders. Eso quiere decir que cuando vosotros descargáis las carátulas de los juegos, ya sea en el loader, teniendo internet o en la Wii, o a través de algún programa en el ordenador, las podéis ubicar las podéis tener en la tarjeta SD. Yo, por ejemplo, si voy a la carpeta auxiliar de configurable USB Loader, que es esta, USB Loader, veréis que aquí tengo las carátulas de todos los juegos que yo tengo en el disco duro. Esto normalmente, ya os digo que simplemente, mirar aquí, covers. Aquí están, ¿lo veis? Aquí tengo las carátulas de todos los juegos que yo tengo en el disco duro. Para esto tenéis que siempre que queráis... o sea, vosotros cuando descarguéis una aplicación de WS en beta que queréis cargar a través del Homebrew Channel, tenéis que decidir si usarla desde la SD o si usarla desde el USB o disco duro con partición FAT32. En mi caso, si la queréis usar desde el disco duro con partición FAT32, la tenéis que pasar aquí, a la partición FAT32 del disco duro o al USB FAT32, depende cómo lo tengáis vosotros. Y automáticamente cuando descarguéis las carátulas desde la Wii, con internet, se os descargarán aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, para que veáis que hay múltiples opciones, pero bueno. Para que también veáis, por ejemplo, que configurable USB Loader podéis poner las músicas que queráis de fondo. Habéis visto cuando yo entro en mi configurable USB Loader, yo tengo músicas de fondo que van sonando. Tengo la de Super Mario Bros, orquestada por John Williams. Tengo músicas del Zelda, ¿lo veis? Estos son estos archivos. Tenéis que ubicarlos aquí, en esta carpeta dentro de USB Loader, ¿lo veis? Que es donde está la configuración del Loader. Pero bueno, no os quiero liar mucho en este tema. Cualquier cuestión, bueno, pues me podéis preguntar y os ayudo. Entonces, vuelvo atrás y resumo. Yo tengo mi disco duro particionado en tres. Una partición WBFS, que solo voy a poder reconocer en la Wii y a través de un programa gestor que ahora os voy a enseñar. NTFS, que puedo usar para cargar juegos Wii y para uso en el ordenador. Y una partición FAT32, que uso para las aplicaciones Homebrew, Loader, juegos Homebrew, emuladores. Bueno, aquí tengo, por ejemplo, fijaros, que eso se me ha olvidado enseñarlo. Por ejemplo, el emulador de la Super NES, que es este de aquí, Super NES 9GX, pincho. Y mirar,
esta es la carpeta auxiliar. Casi todas las aplicaciones Homebrew, no todas, pero muchas, sobre todo estas de Loader, emuladores, traen siempre dos carpetas. Una primera carpeta que se llama apps, que siempre va en apps, y otra segunda carpeta que es la carpeta auxiliar, donde suele ir la configuración, etcétera. Por ejemplo, en la carpeta auxiliar del emulador de la Super NES viene esta carpeta ROMs y esta carpeta Saves. Por ejemplo, en Save pues os van a guardar las partidas que juguéis a vuestros juegos en el emulador. Se os van a cargar aquí. ¿Lo veis? Yo tengo todas estas partidas guardadas. Vale. Pero lo que os quiero enseñar es que yo, por ejemplo, que tengo una gran cantidad de juegos de la Super NES, si pincho en ROMs, ¿qué pasa? Que a mí esto en la SD pues no me cabe, porque mi SD es de 2 GB. Entonces yo lo que hago es que uso esta partición FAT32 del disco duro. Fijaros todos los juegos de la Super NES que tengo aquí. Todos estos son juegos de la Super NES que yo he descargado de internet. ¿Lo veis? Están en formato .smc, y tengo todos estos juegos, que luego cuando yo accedo al emulador en la Wii, pues los puedo cargar. Vale, vamos para atrás. Ahora, la pregunta que muchos me hacéis: ¿es necesario que mi disco duro tenga una primera partición en WBFS? No, ya no es necesario. Antes al principio sí era necesario, ahora ya no. Ahora podéis tener una en primera partición en NTFS y una segunda partición en FAT32. Ahora, aquellos que cargáis backups de GameCube, es muy importante que tengáis en cuenta que la primera partición tiene que ser la FAT32, ¿vale? Porque la carga de los backups de GameCube no se permite desde NTFS, tiene que ser desde FAT32, tiene que ser esa y tiene que ser la primera partición. En este caso vosotros tendréis que hacer una primera partición FAT32 y una segunda NTFS o una tercera WBFS, hacerlo al revés, pero bueno. Entonces, mirad, lo que os quería comentar, aquí en el tutorial carga de backups a través de USB que tenéis en Western Beta, os explico y os cuento cómo configurar vuestro disco duro. Solo tenéis que tener en cuenta una cosa, que este tutorial está hecho para tenerlo como lo tengo yo: WBFS, NTFS y FAT32, en ese orden y esas tres particiones. Pero podéis seguirlo omitiendo la primera partición WBFS, simplemente dejando la NTFS y FAT32. Y también al mismo tiempo, si cargáis juegos de GameCube, podéis seguirlo, pero cambiando el orden. Primero la FAT32 y luego la NTFS, ¿vale? Entonces, bueno, os lo cuento para que lo leáis, porque os explico cómo... Mirad, este es mi disco duro, lo tenéis aquí. Este es el disco duro que tengo yo, el Western Digital. Esta es mi Wii, este es mi juego original de Mario Kart. Y mirad, aquí es donde os explico. Este es mi disco duro. Aquí lo tenemos. Aquí os explico cómo hacer las particiones desde Windows, ¿vale? Porque muchos me preguntáis cómo se hacen las particiones. Las particiones son muy sencillas. El problema es que yo ahora mismo no tengo ningún disco duro que pueda usar para enseñaros cómo hacer las particiones. Pero si seguís este tutorial lo tenéis explicado y es muy sencillo. Es muy fácil. Es muy fácil, lo veis. De hacerlo. ¿Veis? Aquí. Cómo particionamos nuestro disco duro USB. Es muy sencillo. Aquí tenéis explicado con imágenes, paso a paso, cómo hacerlo. Solo tenéis que tener en cuenta una cosa: decidid si vais a tener 3 particiones o solo 2. Si vais a tener las 3, WBFS, NTFS más FAT32, o si vais a tener solamente la NTFS más FAT32, o si cargáis juegos de GameCube, FAT32 más NTFS. Las particiones son particiones primarias, no os preocupéis, que aquí lo explico todo, ¿vale? Por favor, leedlo. Las particiones son particiones primarias. Y lo interesante es que siempre pongáis la partición activa la primera. Si usáis mi sistema, pues sería la primera, la WBFS. Sería la partición primaria, ¿lo veis? Mirad, aquí partición primaria, elegéis el tamaño que queréis darle a cada partición, asignáis una letra, asignáis el sistema, ¿vale? El tamaño predeterminado, dejarlo en predeterminado, etiqueta y bueno, una cosa importante, si queréis usar mi sistema de disco duro de partición, tened en cuenta una cosa: la partición WBFS
no se la vamos a dar desde Windows, se la vamos a dar luego desde un programa que os voy a enseñar ahora. Es decir, cuando hagáis las particiones tenéis que poner primera partición NTFS, segunda partición NTFS y tercera partición FAT32. Luego, con un programa que os voy a enseñar ahora, que es Wii Backup Manager, la primera partición NTFS la vamos a convertir a WBFS, ¿vale? Ojo, si usáis ese sistema de partición, si lo queréis usar en NTFS, ya os digo que lo podéis usar perfectamente, porque los loader hoy en día ya leen la partición NTFS sin problema. Vale, lo veis, aquí lo explico. Donde pasamos la primera partición a formato WBFS, que se puede hacer con WBFS Manager o con Wii Backup Manager, ¿vale? Que es el programa que yo os voy a enseñar ahora. Como veis, está todo explicado. Os explico WBFS Manager, os explico Wii Backup Manager, incluso Wii Game Manager, que es otro programa similar. ¿Vale? Entonces, una vez que ya tenemos nuestro disco duro o USB particionado, y ya tenemos las particiones que nosotros hemos querido realizar y en los formatos que hemos querido, si lo queremos tener con WBFS o no, o si lo tenemos en NTFS y FAT32, lo que yo os digo es que tenéis que venir aquí a Wii Beta nuevamente y en el buscador escribís Wii Backup Manager. Vale, Wii Backup Manager es un programa del estilo de WBFS Manager, que son programas gestores de nuestros juegos con el disco duro o USB en el ordenador. ¿Qué quiere decir? Que vamos a gestionar nuestros juegos con nuestro disco duro aquí en el ordenador. Mirad, aquí tenéis un tutorial cómo usar Wii Backup Manager, pero la aplicación está... A ver... Vamos a ver, sale WBFS Manager... Vamos a ver... Wii Backup Manager... Bueno, mirad, si venís a mi tutorial de cómo configuración del disco duro, que es este de carga de backups a través de USB, si pinchamos aquí en Wii Backup Manager nos va a llevar directamente a la noticia. Pero vamos, que si lo buscáis en Wii Beta aparece la aplicación, incluso desde Google ponéis Wii Backup Manager Wii Beta y aparece. Yo es el programa que uso, ¿vale? Es un programa que ahora os voy a enseñar y es muy sencillo de manejar y nos permite múltiples opciones. ¿Lo veis? Wii Backup Manager, las noticias de RAM, y aquí tenéis la versión 045 Build 78, que es la última a fecha de este tutorial que estoy haciendo, ¿vale? Aquí tenéis un tutorial cómo usar Wii Backup Manager, pero bueno, ya veréis que es muy sencillo. Entonces lo que tenéis que hacer, como siempre... aquí tenéis un tutorial también cómo descargar las carátulas en el caso de que no tengáis internet en la Wii. Bueno, aquí tenéis que venir, mejoras de la versión abajo y descargarlo. Bajáis aquí donde pone descargar Wii Backup Manager. Vale, una vez que lo hayáis descargado y lo tengáis guardado en vuestro PC, ejecutáis el .es, yo lo tengo aquí ya guardado. Lo tengo en mi partición NTFS del disco duro, porque así siempre me acompaña el disco duro con esta aplicación, siempre lo llevo donde voy, por si tengo que pasar juegos a alguien. Lo veis aquí, Wii Backup Manager, yo tengo una versión anterior, pero bueno, da igual. Entráis ahí y tendréis este icono, que es el ejecutable. Este de aquí, que tenéis la Wii. Supongo que será muy similar, pero vamos, es el .exe. Le dais y ya se os abre el programa, mirad. Este es Wii Backup Manager. Esto es Wii Backup Manager. Este es un programa que usamos en el ordenador. En principio, no sé si estará para Mac, pero bueno, para Windows no tenéis problema. ¿Vale? Y se os abre esta ventana. Vale, aquí tenemos archivo. Ver. Podéis ver, por ejemplo, carátulas. Podéis seleccionar dónde tenerlas. A la izquierda, a la derecha. Yo los tengo a la izquierda, como veis. Tablas, podéis elegir todo lo que podéis ver aquí en las tablas, que son estas cosas que hay aquí a la derecha: archivo, DVD, unidad 1, unidad 2, descargar y el log. Ahora os explico qué es. Opciones, idioma, os recomiendo pues español, ahí lo tenéis. Configuración, pinchamos ahí. Y es la configuración del programa, que bueno, en principio seguramente
no haya que tocar ninguna cuestión, porque ahora vamos a ver cuando se abra. Vale, vamos a empezar por aquí, la pestaña general en configuración. Yo tengo mantener todas las particiones, mostrar tamaño unitario auto, archivos, tamaños para extraer, tengo marcado todo. Bueno, yo creo que esto es mejor dejarlo como está, porque en principio no hay que tocar nada. Pestaña FAT32 NTFS, almacenar los archivos en subdirectorios separados. Título naming, pues tengo título y entre paréntesis game ID. Tipo de separación WFS, tengo marcada 4 GB. Tipo de separación WFS 4 GB. Bueno, se podría marcar ilimitado, porque en realidad en WFS es algo... Pero bueno, tengo 4 GB, lo dejo así. Vale, unidades DVD. En forma de iniciar. Bueno, en principio os digo que esta configuración dejarla como está, porque no os va a hacer falta cambiar nada. Aquí, herramientas, importante, ¿lo veis? Ya tenéis vuestro disco duro particionado. Lo tenéis en dos... hay 3 opciones, como os digo. Una WFS... Perdón, una en NTFS más segunda partición NTFS más tercera partición FAT32. En ese caso, ahora tenéis que venir aquí a formatear unidades y elegir vuestra primera partición NTFS. Aquí tenéis que elegir vuestra primera partición NTFS, donde pone nuevo sistema de archivos WFS y sector físico 500 disco, yo lo tengo en 512 bytes, y darle a empezar. Esto formatearía vuestra partición NTFS en el formato WFS. También podéis elegir aquí, también nos permite formatear desde aquí, ¿vale? Las otras particiones, pero bueno, esto sería el método para pasar vuestra partición NTFS al formato WFS. Y aquí le damos a empezar, ¿vale? Una vez que ya tenéis la partición en WFS, ahora nos venimos aquí a estas pestañas donde pone archivos, DVD, unidades, y ahí es donde vamos a cargar nuestros archivos, por así decirlo. Mirad, venimos a unidad 1 y en mi caso veis que pone inactivo, ¿vale? Porque no hemos cargado nada todavía. Yo ahora vengo, pincho donde pone inactivo y selecciono mi partición WFS que está llena de juegos. Ya veréis cómo automáticamente en cuanto seleccione mi unidad, tenéis que saber la letra, ¿vale? Porque no os aparece de otra manera, tenéis que saber la letra. En mi caso sé que es la letra L, que ha aparecido aquí ahora porque lo he visto desde Windows. Selecciono y ahora veis abajo que pone leyendo unidad, ¿vale? Mirad, ya está leyendo abajo, veis la barra verde cómo va avanzando. Ahora está leyendo la partición, mi partición WFS, que es mi primera partición de mi disco duro, donde lo tengo repleto de juegos de la Wii, ¿vale? Vamos a esperar que termine de leerlo. O sea, lo que estamos haciendo es, desde el programa Wii Backup Manager, le estamos diciendo que en la unidad 1 tengo mi partición X, por ejemplo, llena de juegos y que me lo lea. Y ahora iremos a la unidad 2 y yo también, como tengo juegos Wii en la unidad 2, que sería mi segunda partición del disco duro NTFS, pues también le voy a decir que me la cargue, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar cómo se pasan los juegos a estas particiones o cómo se mueven entre ellas, pero es muy sencillo porque lo veis ahí ya que pone eliminar, transferir, carátula, ya veréis que es muy fácil. Vamos a esperar que termine de cargar la unidad. Mirad, ya está. ¿Vale? Ya ha cargado todos los juegos que yo tengo en mi primera partición de formato WFS. Repito, el formato WFS es un formato que no podéis leer en Windows. Si yo ahora salgo y voy a mi PC, mirad, y voy a mi partición WFS, que es la partición L, os lo digo porque Windows os asignará las letras. Le podéis decir qué letra queréis a la hora de formatear, ¿veis? Aquí,
Esta es mi primera partición. A ver si puedo poner más grande. Vale. Esta es mi primera partición del disco duro. Este es el disco duro C. Este es el lector del ordenador. Y yo tengo estas 3 particiones. Mira, estas 3 que voy a subrayar, estas que voy a marcar, son mis 3 particiones del disco duro. Mi disco duro es de 500 GB, lo tengo particionado. Esta primera partición de 200 GB. Esta segunda partición NTFS de 200 GB o 250, no me acuerdo. Y esta tercera partición FAT32 para las aplicaciones Homebrew, emuladores, loader, carátulas, etc. Yo cuando particioné este disco duro, como os explico en este tutorial que tenemos en WiiOS en beta mío de carga de backups desde USB, la primera partición la hice en NTFS, esta segunda partición NTFS y esta tercera partición FAT32. Las 3 son particiones primarias y tengo marcada como activa esta de aquí, la primera. Luego vine a Wii Backup Manager, que es este programa, me fui a herramientas, di a formatear unidades, seleccioné mi primera partición NTFS, que es esta, puse el sistema de archivos WFS, tamaño de sector lo dejé en 512, que son 500 discos, 500 juegos, que me parece bastante, y le di a empezar. Entonces, de manera que cuando terminó, ya tenía esa primera partición en formato WFS, de manera que si yo ahora pincho aquí, desde mi PC, veis que te dice que el parámetro no es correcto. ¿Por qué? Porque Windows no reconoce ese formato, solo reconoce NTFS y FAT32. Sin embargo, si venimos a Wii Backup Manager, que es este programa, y aquí vengo donde pone esta pestaña unidad y selecciono mi unidad L, que es esta, sí que te saca los juegos que tienes, ¿lo veis? Este programa sí te los reconoce. Ahora, por ejemplo, aquí pues tenemos todos estos programas y lo veis, ya os reconoce las carátulas, ¿lo veis? Son las carátulas que yo tengo ya en el disco duro o que automáticamente podéis venir aquí donde pone, creo que es descargar, a ver. No, unidad 1. Aquí donde pone carátulas, aquí, unidad 1, carátulas, y le podéis dar actualización de carátulas mostradas. O incluso sincronizar y descargar carátulas, ¿vale? Pero vamos, con actualización de carátulas mostradas, vale. ¿Lo veis? Ya lo tenéis aquí. Ahora, ojo, repito, es que yo estoy usando mi disco duro particionado en 3, con una primera partición WFS, pero vosotros, si queréis, podéis usar directamente el disco duro particionado en 2, directamente NTFS más FAT32. Incluso si usáis el disco duro para cargar al mismo tiempo juegos de GameCube, tenéis que tener en cuenta que la configuración es al contrario. Serían 2 particiones, una primera en FAT32, donde van los juegos de la GameCube, y otra segunda partición donde os recomiendo meter los juegos de la Wii, en NTFS. Ahora yo vengo aquí a mi unidad 2, y veis que aparece vacía. Vale, yo ahora vengo aquí a la flechita esta, donde pone inactivo, y pincho en mi unidad 2, que es mi segunda partición, que es la segunda partición NTFS que yo uso para usar, como hemos visto, para el ordenador, donde guardo aplicaciones, guardo ebooks, guardo películas, etcétera, pero también donde yo le cargo juegos de la Wii, porque también puedo cargar juegos de la Wii, como vimos en configurable USB Loader. Yo puedo leer o mi primera partición o la segunda, entonces le doy a M y veis que una vez más nos ha leído todos los juegos que yo tengo en esa segunda partición. Vale, os explico. Cuando vosotros queréis pasar juegos a una partición NTFS o FAT32, lo que hace el programa, mirad, yo ahora vengo a mi partición NTFS, que es esta que acabo de cargar en Wii Backup Manager. Pincho ahí en M y esta es mi partición NTFS, que lo veis, aquí sí puedo abrirla en el ordenador, porque aquí tengo ebook, por ejemplo, y tengo cosas del PC aquí, ¿lo veis? Vale, ¿dónde están los juegos? Vosotros no tenéis que crear ninguna ruta, ojo, esta carpeta, esta ruta la crea Wii Backup Manager. Está aquí, en WFS están los juegos, mirad. Ahí están los juegos, ¿lo veis? Cada uno tiene su nombre y su ID del juego.
Y esos son los juegos que yo tengo en la partición NTFS. Muchos de vosotros me decís, yo he creado la carpeta WFS, he puesto el juego dentro, pero luego el loader no me lo reconoce. No, es que vosotros no tenéis que crear la carpeta WFS, ni tenéis que poner aquí una carpeta con el juego, ni pasarlo luego, ni nada. Esto lo hace Webcam Manager. Cuando vosotros vengáis aquí a Webcam Manager y seleccionéis aquí vuestra partición NTFS, si es la primera vez que lo hacéis, os va a decir que esa partición es válida para los juegos de la Wii, pero que no tiene la ruta creada, que si se quiere crear, le decís que sí. O a lo mejor os lo pregunta cuando paséis el primer juego. El caso es que el propio programa Webcam Manager es el que se encarga de crear esta ruta, que sería NTFS, carpeta WBFS, y dentro de la carpeta WBFS os coloca todos los juegos. ¿Vale? ¿Lo veis? Todos estos son los juegos. Por cierto, la gran ventaja de usar Webcam Manager es que nosotros podemos pasar los juegos en formato, en vez de en formato ISO. Como ya sabéis, los juegos de la Wii vienen en DVD y por lo tanto, mirad, por ejemplo, mirad, Animal Crossing de la Wii. La ISO, los juegos vienen en formato ISO. Un ISO es lo que ocupa, por ejemplo, en este caso, el DVD de la Wii, el DVD del juego original, que siempre son 4,37 GB, que es el espacio máximo permitido en un DVD de una sola capa. ¿Qué pasa? Que en realidad el juego, salvo excepciones, que son muy pocas, ahora os enseñaré, nunca pesa 4,37 GB. El juego pesa mucho menos. Lo que pasa es que Nintendo rellena el juego, ¿vale? Lo rellena con, digamos, con material que no nos vale para nada, para completar el disco DVD, para que la ISO pese 4,37 GB. Pero si fijáis aquí, Animal Crossing, si venís aquí a la derecha donde pone tamaño, en esta columna de tamaño, veréis que pesa 342 megas. Y ese es el juego, en realidad. El resto no vale para nada. Hasta 437 GB no vale para nada. Ese es el juego. ¿Qué es lo que hace Webcam Manager? Pues mirad, Webcam Manager lo que va a hacer es que cuando selecciona vuestra ISO, cuando descargáis un juego en formato ISO, que pesa 4,37 GB, cuando lo pasáis al disco duro con Webcam Manager, automáticamente elimina ese relleno y solo pasa el juego. ¿Lo ves? Y es el tamaño que os va a dejar en el disco duro. Fijaros la ventaja de que tiene esto, porque si todos estos juegos que yo tengo aquí los hubiera pasado en formato ISO, no me cabrían en el disco duro. Sería imposible. Fijaros, este 342 megas. Pero mirar. Incluso un Call of Duty, el Black Ops, que es este que tengo aquí, pesa 4,17 gigas. O sea, no llega a los 4,37 gigas. Incluso mira, el Capitán América, que es este que tengo aquí, pesa 1,82 gigas. Veis que aquí a la derecha pone tipo WFS. Por eso os decía que el formato WFS es el formato del juego sin el relleno que le ponen a la ISO para completar. ¿Lo veis? Mirad. Bueno, y hay juegos que pesan incluso menos. No me acuerdo cuál era, pero a ver. Pero había juegos que pesaban menos. Pero bueno, si os fijáis, mirad, ninguno llega a 4,37 gigas. Es muy raro que llegue algún juego a 4,37 gigas. A lo mejor alguno de doble capa, el Super Smash Bros. No, sí que tenía uno, esperad, os lo voy a enseñar. El Metroid. El último Metroid. A ver. Vamos a ver, este es el Monster Hunter. El Metroid Prime. 4,09 gigas. No, pero entonces lo tengo en la otra partición, ese juego. A ver. No, a ver, creo que lo tengo en la primera partición. Vamos a ver. Sí, mirad aquí. Metroid Other M.
Este juego que viene el juego original viene en un disco de doble capa, que serían casi 8 gigas y pico, 8 gigas y medio. Ese juego en formato WBFS, que es el formato que os va a dejar este programa, que es el perfecto, porque ya os digo que solo pasa lo que pesa, solo pasa el contenido del juego y lo que pesa es el juego, ya está. Mirad, este pesa 7,46 gigas, ¿lo veis? Pero bueno, no hay problema porque... Aunque pesa mucho más, porque ya os digo que este juego viene en doble capa. Pero por ejemplo, fijaros, es que hay juegos que pesan 400 megas. Este pesa, el Gravity pesa 227 megas. Bueno. Vale, vamos a ver. Mirad, Mario Kart Wii. En este caso creo que es el... Este es mi backup, que esta es mi copia con texturas que ya tenéis en mi canal. ¿Vale? Voy a la unidad DOPS. Quiero enseñaros cómo se pasa un juego. Bueno, mirad, si seleccionáis una unidad de vuestro disco duro y venís a herramientas, tenéis exportación de la lista del juego. Podéis exportar la lista de juegos. Título de los juegos. Aquí tenéis WBFS. Yo tengo modo normal y NTFS FAT32. Vale, esto nada. Vale. Aquí tenéis arriba la opción carátulas, que ya os he dicho cuál es. Y ahora, por ejemplo, yo vengo a mi unidad 2. Vengo aquí al Mario Kart. Vale. Este es el Mario Kart original, Mario Kart Wii original, que pesa 2,79 gigas en formato WBFS y lo tengo en mi partición NTFS. Vale, si yo ahora lo selecciono, por ejemplo, le voy a dar a eliminar. Le digo aquí arriba, eliminar. Y te dice eliminar lo seleccionado, eliminar existentes, no válidos o todos. Evidentemente yo quiero eliminar el que tengo marcado, que es el Mario Kart Wii. Le voy a dar al seleccionado. ¿Estás seguro de que quiere borrar permanentemente los elementos seleccionados? Sí. Y ya te lo va a borrar del disco duro. Un elemento eliminado. Vale. Ya no lo tengo en mi partición. NTFS ya no lo tengo. Como veis, abajo tenéis esta información que pone la unidad, la letra, que la tenéis asignada en Windows. Te dice que tiene una carpeta WBFS porque la partición es NTFS, que es lo que os he enseñado hace un momento. Os dice el espacio libre, en mi caso 13,46 gigas. Os dice el total de esa partición, en mi caso 255 gigas. Y os dice el tanto por ciento que estáis usando. Yo lo tengo al 94%. Si me vengo a mi partición, primera partición WBFS, pues se refresca y pone que es la unidad L, que es la que le ha asignado Windows, que es una partición WBFS, directamente WBFS, o sea, yo la formateé en NTFS cuando hice las particiones, pero luego viene aquí a herramientas, formatear unidades y la pasé al formato WBFS. Luego tengo libre 25 gigas, de un total de 199 gigas, tengo usado el 87%. Vale. Ya hemos visto cómo funciona, veis que es muy sencillo, de todas maneras cualquier duda preguntarme, ¿vale? En el vídeo que yo os ayudaré. Ahora queremos pasar un juego, ¿vale? ¿De dónde descargo los juegos? Bueno, yo descargo los juegos a través de dos páginas. Venimos aquí a Google. Una es Wisos, que es esta que tenéis aquí. La escribo, Wii, bueno, escribirlo en minúscula. Wisos. Y es esta página aquí, Wisos. Únete a la comunidad, foro, juegos. Tenéis una gran cantidad de juegos, la verdad es que está muy bien. ¿Vale? Esta es una página, Wisos. Otra página que también está muy bien es esta de aquí, que la tengo aquí en el navegador, que se llama, aquí arriba lo tenéis, pordescargadirecta.com. No solo para juegos, para todo, películas, series, ebook, etc. Pordescargadirecta.com. Entráis al foro, vais a la sección de juegos y subsección Nintendo Wii. Mirad, aquí tenéis una gran cantidad de juegos. Por ejemplo, el último posteado es el Disney Infinity. Bueno, el último que tiene una respuesta. Pero tenéis una gran cantidad de juegos. El Disney Infinity, por ejemplo.
Ojo, tanto Wisos como por descarga directa, como su nombre indica, utilizan gestores de descarga directa. Es decir, no es por emule, no es por torrent, ¿vale? Tenéis que usar, se usan en gestores de descarga directa. Mi consejo es que uséis JDownloader para descargarlos. ¿Lo veis? Aquí tenéis Disney Infinity, información, ficha técnica. Vale, mira, aquí pone consola Nintendo Wii, región PAL, idioma español, multidioma y pone tamaño 4,38 GB. ¿Lo veis? Siempre que descarguemos un juego vamos a descargarlo en formato ISO, que el ISO pesa 4,38 GB, pero cuando lo pasemos con Wii Backup Manager al disco duro, seguramente ese juego pues a lo mejor pesa 1,5 GB. O sea que fijaros el relleno que le meten, salvo que sean juegos muy potentes como los Call of Duty o el Metroid que hemos visto, que sí que pesan más, ¿vale? Vale, y aquí abajo, aquí tenéis los enlaces de descarga. Siempre vienen partidos, siempre los suben partidos en archivos WinRAR normalmente. ¿Lo veis? Y pone deben descargar los enlaces manualmente con J o manualmente o usando JDownloader 2. Yo tengo instalado JDownloader 2, que ya haré un tutorial ahora en breve explicando cómo descargo yo con JDownloader 2, películas, series, juegos, pero vamos, es muy sencillo, es un programa que se instala en Windows, porque tenéis dos opciones, una es venir aquí, ¿lo veis? Seleccionar el primer archivo, botón derecho, abrir en una pestaña nueva y descargar ese archivo desde el navegador. Cuando tengáis la primera parte hacéis lo mismo con la segunda, cuando tengáis la segunda hacéis lo mismo con la tercera y así sucesivamente con todas. ¿Qué pasa? Que hombre, es un poco coñazo tener que estar haciéndolo con cada una, pero bueno, se puede hacer. Al final tenéis todas las partes, descomprimís y tenéis la ISO. Pero con JDownloader es un programa que una vez que lo tengáis instalado en el ordenador le abrís y si venís aquí y seleccionáis todos y le dais a copiar, simplemente copiar, automáticamente JDownloader os va a abrir todos los enlaces en su programa, en el gestor de descarga, y automáticamente te los va a descargar él solito uno detrás de otro. Bueno, a lo mejor dependiendo tenéis que poner la captcha, porque si no tenemos cuenta en Uploading, pues os pide captcha. Pero hay veces que hay gestores que no os piden la captcha. La captcha es que antes de empezar a descargar tenéis que escribir esto que suele ser HJPQR o cosas súper raras, ¿vale? Pero bueno, una vez que tengáis descargado todos los archivos ya tenéis la ISO, ¿vale? ISOs y por descarga directa. Vale, ahora vendríamos aquí a Wii Backup Manager. Seleccionamos en la unidad 1, que yo ya lo tengo, mi primera partición WBFS, en mi unidad 2, mi segunda partición NTFS. Y ahora tenemos que venir aquí, archivos. Podríais venir a DVD, si la ISO la tenéis en DVD, salvo... Es que a ver, yo creo que el DVD, si ponéis un juego original, creo que no os lo va a leer, salvo dependiendo de algunas lectoras, que ahora no recuerdo muy bien, pero yo nunca lo he usado, ¿vale? Yo siempre he descargado y me voy aquí, archivos, os venís aquí a añadir archivo, ¿vale? Yo voy a hacer el ejemplo como si hubiera descargado el Mario Kart Wii original, puesto que es el que he borrado y lo necesito pasar al disco duro para poder jugar, aunque tengo en la otra partición tengo la copia con texturas, pero bueno. Venimos aquí y ahora buscáis vuestro archivo descargado. Mirad, yo lo tengo, por ejemplo, el Mario Kart Wii original. En vuestro caso buscáis donde tengáis vuestro juego descargado, ¿vale? Tengo aquí en Mario Kart Wii Textures, porque yo para hacer las texturas primero saqué una copia del original y creo que era, a ver si era aquí, Mario Kart Wii ISO. Mirad, ¿lo veis? Aquí tengo imaginaos que yo he descargado el Mario Kart Wii original, ¿vale? Imaginaos que es ese. Y ya lo tengo en el ordenador descargado. Entonces ahora sería, seleccionáis la ISO, que pesa, mirad, si doy a propiedades, mirad lo que pesa la ISO. Perdonad porque a veces va un poco lento cuando grabo con el Camtasia, pero bueno. Propiedades. Mirad lo que pesa la ISO, ¿cuánto os decía? 4,37 GB.
¿vale? Vale, bueno. Seleccionáis la ISO, le dais a abrir. Y os va a cargar ahí en la pantalla de archivos. Os va a cargar aquí, ¿lo veis? La ISO. El Mario Kart Wii. Aquí lo tenemos. Tamaño 3,26. Tipo de formato ISO. Vale. Lo seleccionamos. Y ahora lo queremos pasar a nuestro disco duro. Porque ahora este juego está en el ordenador. Lo vamos a pasar al disco duro. Le damos aquí a transferir. Y aquí tenéis varias opciones. Mirad, os las explico. Podéis transferirlo a la unidad 1 en mi caso, que sería mi partición WFS, que es donde no lo voy a pasar. Lo he borrado a la unidad 2, que es donde lo voy a pasar. ¿Vale? Pero podríais transformar... bueno, luego lo enseñaré, pero lo voy a enseñar aquí, por ejemplo. Bueno, no, venga, para no liarlos. Vamos a explicar cómo lo paso. Yo lo quiero pasar a mi unidad 2, que es donde lo he borrado. Vosotros pasarlo pues, a vuestra unidad que queráis, a la primera partición si tenéis 2 particiones, o a la única que tengáis si es en NTFS, ¿vale? Yo quiero pasar a unidad 2 y le doy aquí, unidad 2. Mirad, aquí ahora a la derecha, veis que pone transfiriendo a unidad 2. ¿Vale? Y ya lo está pasando el juego a la unidad 2. Entonces tendríais que esperar a que termine de pasar el juego. Y ya cuando esté pasado del todo, esa pantalla de la derecha desaparece. Y si os fuerais a la unidad 2, ya lo tendríamos ahí, el juego, ¿vale? Así que ese sería el proceso. Yo ahora, para no esperar todo este tiempo, normalmente creo que es más lento, es mucho más rápido el proceso, pero creo que como estoy capturando con Camtasia, se está ralentizando demasiado, ¿vale? No os preocupéis que el proceso es mucho más rápido. Pero para que veáis cómo se transfiere un juego al disco duro, ahora está pasando a la unidad 2. Repito, cuando termine esta pantalla desaparecerá y ya lo tendréis en la unidad 2. Yo ahora le voy a dar aquí a cancelar. ¿Vale? Ya está cancelado. Repito, cuando termine, pues lo tendríais aquí en la unidad 2. Ya lo tendríais aquí. Vale, ahora una cosa más que os quiero explicar. Supongamos que venimos aquí a nuestro disco duro, a la partición que tengáis vuestros juegos, y digamos que queréis pasar el juego, lo queréis sacar al ordenador. Bueno, pues es muy fácil. Venís aquí a transferir. Vamos a ver. A lo mejor hay que marcarle. Sí, tenéis que seleccionar. No vale con seleccionarlo, ¿vale? Tenéis que marcar aquí la X. Lo podéis transferir a la unidad 1 si tenéis otra partición y tengáis juegos de Wii. Lo podéis sacar el juego en formato ISO en el ordenador. En formato CISO, que es un formato ISO comprimido, o lo podéis sacar en formato WFS. ¿Esto para qué vale? Bueno, pues supongamos que decís, bueno, yo quiero sacar el juego porque no lo voy a usar, o quiero hacerme una copia para tener una copia en el ordenador de este juego que me encanta, por si acaso un día el disco duro se me rompe o lo que sea. Hombre, yo mi consejo es que lo saquéis en formato WFS, porque ya os digo que pesa 342 megas. Si lo sacáis en formato ISO, serán 4,37 gigas. Pero supongamos que lo queréis grabar en disco, porque podéis cargar backups desde DVD, pues lo podéis dar en ISO. Entonces si seleccionamos, da igual en cualquiera de los tres, el proceso es el mismo. Si dais aquí en ISO, por ejemplo, ¿lo veis? Ahora os pregunta que dónde quieres guardar la ISO en el ordenador. Así fue como hice yo, como saqué yo una copia del Mario Kart para abrirlo con WeScraper y ponerle las texturas a esa ISO, ¿vale? Entonces aquí daríais dónde queréis guardarlo, le dais a aceptar y automáticamente el proceso comienza y os lo sacaría en ISO. Así que nada, básicamente esto es la carga de backups desde USB o disco duro, el funcionamiento de Wii Backup Manager. Como veis, el proceso es muy sencillo, ¿vale? Es muy sencillo. Realmente
no tiene mucho misterio, veis que es muy intuitivo el programa. Solo tenéis que tener claro antes de usar el programa qué particiones o cómo vais a configurar vuestro USB o disco duro para la carga de los backups, si vais a tener varias particiones o no, si queréis tener solamente una partición NTFS y una segunda FAT32 para usar con... Yo os recomiendo que, hombre, que si tenéis el disco duro siempre tengáis una segunda partición FAT32 para el Homebrew Channel, salvo que carguéis backups de GameCube y esa partición FAT32 tiene que ser la primera, ¿vale? Que lo queréis tener particionado en WBFS más NTFS más FAT32, bueno, pues así lo tengo yo. Pero yo no cargo juegos de GameCube, por ejemplo. ¿Que lo queréis tener en una partición NTFS y una segunda partición FAT32? Pues también, ¿vale? La cuestión es que aquí en unidad 1 tenéis que indicar qué unidad se corresponde a la de vuestro disco duro que queréis cargar juegos, y en unidad 2 qué partición se corresponde en ese caso. Si tenéis 2, si no tenéis, pues simplemente unidad 1, ¿vale? En archivos, ya habéis visto que es donde cargamos nuestros juegos descargados. Seleccionamos, le damos a transferir y elegimos a dónde. Si a unidad 1 o unidad 2, o si queremos sacar una copia en el ordenador en formato ISO o en formato WFS. Y bueno, pues como veis es muy sencillo y es muy intuitivo. Aquí a la derecha del todo tenemos el log, donde podéis ver todos los procesos que habéis seguido desde que hemos abierto el programa, ¿vale? Y ¿qué más? Pues poco más, la verdad. No sé qué más se me puede escapar de aquí, pero bueno, ya habéis visto que tenéis el programa aquí en WiiStem Beta, Wii Backup Manager, que los juegos los podéis descargar de WiiSOS y por descarga directa, y que aquí en WiiStem Beta tenéis aquí este tutorial, carga de backups a través de USB, donde os explico todo esto que os he mostrado en el vídeo, y además también os enseño cómo formatear vuestras particiones desde Windows, ¿vale? Y cómo creáis las particiones, cómo formateáis el disco duro, cómo creáis las particiones, porque bueno, el proceso es muy sencillo, ¿vale? Así que ahí lo tenéis explicado, aquí lo veis. También, bueno, acordaros que el disco duro o USB se conecta en este puerto de la Wii, que os muestro ahora. Mirad. Aquí tenéis los diferentes loader, NeoGamma, por ejemplo, que carga desde un formato o partición WFS. Configurable USB Loader, yo es el que uso, a mí es el que más me gusta. Soporta particiones WFS, NTFS y FAT32. WiiFlow, que también está muy bien, también soporta esas particiones. USB Loader GX, que también soporta WFS y NTFS, también está bastante bien. USB Loader MRC, que soporta particiones WBFS. Wii Cover Flow, que usa particiones WBFS, y luego tenéis uLoader, que también permite la carga desde particiones WBFS, desde backup en DVD, desde un lector externo conectado por USB, y permite la carga de juegos WiiWare, que ahora en otro vídeo os enseñaré cómo se configura aquí en la tarjeta SD o el disco duro. Mirad, ahí es donde se conecta el puerto USB. Esta Wii está bien, es visto desde atrás, en el puerto de la derecha, si la veis desde atrás. ¿Lo veis, no? Si estáis desde adelante, pues en el puerto a la izquierda. Y creo que si es tumbada, creo que es en el de abajo. Tumbada es en el de abajo. Este puerto, ¿vale? Ahí tienes que conectarlo. Así que nada más, gente. Este tutorial correspondiente a la parte del PC, pues creo que está todo explicado. Y ahora voy a hacer otro pequeño tutorial donde voy a explicar cómo hay que poner los juegos WiiWare y Virtual Console en el disco duro o en la tarjeta SD. Hay que crear una ruta para que luego cuando abrimos uLoader, como vimos en el vídeo de la Wii, pues podáis cargar estos juegos WiiWare y Virtual Console, ¿vale? Así que nada, un placer compartir todo esto con vosotros, espero que os ayude. Ya sabéis que cualquier duda o cuestión podéis postear en el vídeo, pero bueno, ya habéis visto que el proceso es muy sencillo. La verdad es que Wii Backup Manager es un programa muy intuitivo,
muy intuitivo y es muy sencillo de usar, ¿vale? Lo que tenéis que tener claro son las particiones, pero bueno, una vez que tenéis las particiones, pues no hay problema. Hombre, si no cargáis juegos de GameCube, yo os recomiendo una primera partición WBFS porque es la más estándar, la más genérica. Una segunda partición NTFS y una tercera partición FAT32. Recordar que cuando hacemos esas particiones en realidad hacemos NTFS más FAT32 y que luego aquí en Webcam Manager lo que hacemos es pasar esa primera partición NTFS con herramientas, formatear unidades, la pasamos a WBFS, ¿vale? Así que nada, gente, como siempre, like y favoritos, de verdad que me ayudan muchísimo a seguir aportando. Espero vuestros comentarios sobre vuestra opinión sobre este tutorial que os ha parecido, cualquier duda o cuestión, eso también me ayuda mucho a seguir aportando. Y nada, pues como siempre, si todavía no lo has hecho y te apetece suscribirte a mi canal, pues para mí será un verdadero placer contar con tu presencia. Un abrazo, cuidaros y nos vemos en el próximo videotutorial. Chao.